decreciendo hasta alcanzar su máximo nivel, y entonces entra ya lo que se llama la etapa de la vejez de la mujer. Entonces es una etapa que es el paso de la vida reproductiva de una mujer a una etapa que ya no es reproductiva. El climaterio tiene diferentes causas. La principal causa del climaterio pues viene siendo que los folículos ovarios del ovario se están acabando, y si se acaban los folículos ováricos, ¿qué pasa? Pues ya no va a haber hormonas, ¿verdad? Ya no hay estrógenos, ¿no? Entonces es el envejecimiento del ovario. Recuerden ustedes que la mujer va a ovular durante toda su vida de 300 a 400 veces en toda su trayectoria de su vida. Pero en ese trayecto de cada ovulación, recuérdense que muchos folículos sufren un proceso que se llama de apoptosis. Se atrecian los folículos y el mismo ovario los va a absorber. Entonces viene siendo la causa principal el envejecimiento del ovario, y se van a ir acabando los folículos. Por lo tanto, va a haber una alteración en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Y como el ovario ya no va a estar respondiendo, se van a estar elevando, va a haber una elevada liberación de, ¿cómo se llama? Hormonas de la hormona folículo estimulante y la LH, se van a estar elevando. Esas hormonas, ¿por qué? Porque el ovario ya no va a estar respondiendo. Una cosa muy importante, y siempre se los preguntan, ¿cuál es la primera hormona que falla? ¿Cuál es la primera hormona que falla en la etapa del climaterio? Pues la primera hormona que falla es la inhibina. La inhibina, nosotros sabemos que es una hormona, es una glucoproteína. ¿Quién la produce, la inhibina? Pues la inhibina la está produciendo en la mujer las células de la granulosa. Y acuérdense que la inhibina tiene una función específica. ¿Cuál es la función específica de la hormona inhibina? Frenar a la adenohipófisis para que produzca ¿qué? Para que produzca FSH. Entonces vean cómo la inhibina empieza a disminuir y ya no va a tener efecto a nivel de las células gonadotropas, y por lo tanto ya no va a frenar a quién, a la hormona folículo estimulante. Es por eso que entonces se van a encontrar elevadas las gonadotropinas. Y al mismo tiempo pues va existiendo una resistencia progresiva a la estimulación gonadotropa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no hay, se están acabando los folículos, y entonces va a haber menos estimulación a nivel de los ovarios por las hormonas gonadotropas. Entonces, vean los cambios que ocurren en el ovario. Los cambios que ocurren en el ovario, pues, ¿qué es lo que pasa? Los folículos empiezan a desaparecer, ¿sí? ¿Qué pasa? El ovario tiene, acuérdense, dos partes. Una parte que es la principal, que es la corteza, y en la corteza se encuentran todos los folículos. Y una parte que es la parte medular, donde se encuentran los vasos, los nervios que se encuentran en el ovario. Pues esa parte, ¿cómo se llama? Parte medular, donde está el estromo ovárico, se empieza a reemplazar por tejido conectivo. Y así, el epitelio ovárico solamente se reemplazan por una sola capa de células, de células ahí a nivel de la corteza ovárica. La albuginia que tiene el ovario
empieza a degenerar el tejido fibroso. Bien. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que se presenta durante el climaterio? Los eventos principales que se presentan en el climaterio, pues veamos, primero, el principal evento que se presenta en el climaterio, pues al principio es los trastornos menstruales, pero también se presentan otros cambios como es osteoporosis, hay virilización, hay eventos motores, hay hiperlipidemia, hay irritabilidad, hay hipersensibilidad y hay escasa producción de estrógenos. Entonces vamos a ver cada uno de estos eventos que se presentan en el climaterio. Vean todos los cambios que ocurren en el climaterio, desde los problemas a nivel de los vasos, arteriosclerosis. A ver, dicen que los estrógenos protegen al corazón de las enfermedades cardiovasculares. Empieza a haber cambios a nivel de la piel, empieza a ser más delgada, más elástica. Hay cambios. Hay cambios a nivel cerebral también, empiezan a perder la memoria, y hay cambios a nivel genital, de útero y mama. ¿Qué empieza a hacer? Por falta de estímulo estrogénico. Como ustedes saben, el estrógeno es el que estimula a los tejidos, ¿sí? Y entonces se empieza a ver atrofia tanto de útero y de mamas. El materio, vean, cambios de irritabilidad, cambios de depresión, hay sobreaumento de peso, hay pérdida de la libido, ¿sí? Hay bochornos y hay cambios osteoporóticos, ¿sí? Cambios osteoporóticos incluso llegan a disminuir su estatura a las mujeres. Bien. La menopausia, ¿qué es la menopausia? La menopausia es la última menstruación. Se dice que la última menstruación se da después, se dice que ya está la menopausia cuando ya 12 meses sin tener menstruación. Entonces, eso es la menopausia, que ya no hay menstruación, en un transcurso hay una menorrea por lo menos de 12 meses. La menopausia puede ser fisiológica o puede ser artificial, porque ella no regla la mujer, porque ella no tiene menstruación la mujer. Fisiológicamente, pues sabemos que la menopausia se puede dar normalmente y generalmente en promedio es a los 45 y 50 años. Promedio es más o menos a los 47 años. Y la menopausia prematura ocurre antes de los 45 años. Hay otra forma en que se da la menopausia, es una forma artificial. Y se dice cuando una mujer es sometida a una cirugía y tiene por tumores de ovario, cáncer o X, quistes de ovario, endometriosis pélvica, etcétera. Entonces, se llegan a quitar los ovarios se llama ovorectomía. Y entonces se quedan sin ovarios y sería una menopausia, ¿cómo se llama? Provocada, artificial. Al igual, al igual que también el uso de bioterapia a nivel genital por otras causas puede también dañar la ovárica y causar su falla de su función y ser una menopausia de tipo artificial. Entonces ahora sí vamos a entrar lo que es el climaterio.
El climaterio, fíjense, el climaterio tiene 3 etapas. El climaterio tiene 3 etapas. La primera etapa se llama premenopausia. La segunda etapa del climaterio se llama menopausia. Y la tercera etapa del climaterio es la posmenopausia. Premenopausia. ¿Cuándo aparece la premenopausia? Ya dijimos hace rato que la menopausia alrededor de los 45, 50 años promedio se presenta. En promedio dicen que 47 años. Bueno, la premenopausia viene siendo los cambios que va a presentar la mujer por alteración de los ciclos menstruales, por alteración de los ciclos menstruales que van a ser prácticamente anovulatorios. Ya muchos, ¿por qué? Porque ya se están acabando los folículos y muchas veces empieza a haber ciclos anovulatorios y empieza a haber trastornos en el ritmo. Y entonces la mujer deja de empezar a arreglar. Ay, ya no arreglé 2 meses, ya me volvió a bajar la menstruación, ya me volvió a bajar la menstruación y ahora me bajó muy fuerte, con hiperpolimenorrea. Y luego dejan de arreglar hasta 2 o 3 meses y de vuelta vienen las metrorragias, los sangrados. Entonces vean cómo se presenta en la premenopausia. Lo primero, el primer cambio que sufren las mujeres, el primer cambio que sufren las mujeres son los trastornos menstruales y eso va a indicar el inicio de la premenopausia, de la etapa de la premenopausia que se puede presentar de los 35 a los 40 años. En promedio, generalmente, yo he visto que llegan a presentar más o menos a los 40 años estos trastornos menstruales. Empiezan a tener alteraciones en el ritmo con 8 menorreas, incluso con amenorrea. ¿Qué otros síntomas empieza a tener la mujer por el déficit hormonal que viene presentando en estas etapas? Pues vean, hay flacidez de mama. Acuérdense que los estrógenos, ¿qué hacen los estrógenos? No son los que van a estimular el desarrollo, el crecimiento, ¿cómo se llama? De los conductos galactóferos. La progesterona mantiene, ¿cómo se llama? A los alveolos mamarios. Entonces vean cómo los estrógenos, cuando empieza a haber falta de estímulo hormonal, tanto estrogénico como progestacional, entonces se empieza a ver flacidez de mama. En la etapa de la premenopausia ya empiezan a haber cambios en la mama. También hay hiperpigmentación de la mama y se empiezan a ver las mujeres con muchos lunares, hay flacidez muscular, hay disminución de la libido, hay disparemia. ¿Por qué hay disparemia? Porque los estrógenos, acuérdense que los estrógenos son muy importantes para que crezca ¿cómo se llama? Las células de la mucosa vaginal, para que crezca el tejido vaginal. Hay anorgasmia y se presentan por el cambio, por la disminución de estrógenos. Estos son muy importantes para mantener a nivel del sistema termorregulador, a nivel del cerebro, la temperatura. Entonces se empiezan a tener trastornos en la temperatura y se van a manifestar como bochorno. Entonces vean todos los cambios. Acuérdense que todas las mujeres tienen estrógenos, tienen receptores estrogénicos en los tejidos. Y entonces la falta de ellos pues va a tener su consecuencia. Entonces, por el déficit hormonal, tenemos flacidez de mama, hiperpigmentación, flacidez muscular, hay disminución de la libido, hay disparemia, hay anorgasmia y bochorno. Pero el principal cambio, el principal síntoma que se presenta en la etapa de la menopausia, de la premenopausia, son los cambios en los ciclos
menstruales. Menopausia. ¿Qué es la menopausia? Es la última menstruación. Generalmente se presenta en promedio, a los 45, a los 47 años. Y ocurre de los 45 a los 50 años en promedio, más o menos. Es lo que ocurre la menopausia. Para que se piense o se diga que una mujer ya tuvo su última menstruación, debe transcurrir por lo menos un periodo de un año. Etapa de la posmenopausia. La etapa de la posmenopausia significa el periodo que se presenta desde el último periodo menstrual hasta la supresión total de la función ovárica. Y esta posmenopausia la dividimos en dos etapas. La menopausia se divide en etapa temprana y esta dura más o menos como 10 años después de la última menstruación, después de la menopausia. Y la etapa tardía es posterior a estos 2 años, continúan habiendo cambios por el déficit hormonal. A eso se le llama posmenopausia. Entonces, en resumen de lo que acabamos de mencionar, acabábamos de decir que el climaterio comprende 3 etapas principales. Una etapa que es la premenopausia, otra etapa que es la menopausia y la otra etapa que es la posmenopausia. La premenopausia se alcanza más o menos en promedio a partir de los 35, 40 años, inicia la premenopausia. Y la menopausia ocurre alrededor de los 47 años, entre los 45 y 50 años. Y la posmenopausia ocurre después del último periodo menstrual y se divide en etapa temprana cuando ocurren los primeros 10 años. Y la etapa tardía es posterior a estos 10 años. ¿Cuáles son los cambios principales que se van a presentar en la etapa de la premenopausia? Pues los cambios principales que se ocurren en la etapa de la premenopausia son las alteraciones del ciclo menstrual. ¿Y qué otros cambios va a presentar la mujer en la etapa de la premenopausia? Pues va a presentar cambios a nivel de mamas, como flacidez de las mamas, qué más puede pigmentación de la piel, qué más puede presentar. Una cosa muy importante y de lo que se quejan mucho las mujeres son los bochornos, los calores nocturnos, ¿qué otra causa empiezan a tener las mujeres? Hay flacidez de los músculos. ¿Qué más tenemos en la etapa de la premenopausia? Hay irritabilidad, hay falta de deseo sexual, anorgasmia, etc. Menopausia. ¿Qué es lo que caracteriza a la menopausia? A la menopausia lo caracteriza la falta de menstruación en un periodo de 12 meses o un año. Ahí ya se puede considerar que la mujer ya tiene menopausia cuando puede arreglar durante un año. Y la etapa de la posmenopausia, pues es el periodo que sigue a la última menopausia. Se le llama etapa temprana, los primeros 10 años, y la etapa tardía van a ser después de estos 10 años. ¿Y cuáles son los síntomas que se presentan principalmente en, ¿cómo se llama?, en la etapa de la posmenopausia? Y van a ser síntomas urogenitales. La paciente empieza a tener vaginitis, puede tener infecciones urinarias. ¿Qué pasó con el epitelio vaginal? Ya se hizo muy delgado, entonces pueden tener vulvovaginitis. ¿Qué pasa en los huesos? Pues ya no empiezan a manifestarse a partir de los 60 años lo que es
la osteoporosis. ¿Qué más se empieza a tener? Hay los cambios vasomotores o bochornos que empiezan a presentar alrededor más o menos como de los 50 años. Y otra causa importante, acuérdense que los estrógenos son importantes porque están aumentadas las lipoproteínas de alta densidad y disminuidas las lipoproteínas de baja densidad. Cuando llega la menopausia se invierte y entonces las lipoproteínas de alta densidad empiezan a, ¿cómo se llama?, a bajar y las lipoproteínas de baja densidad pueden aumentar. Por eso son los fenómenos de arteriosclerosis y también por eso una mujer que entra a la etapa del climaterio está más predispuesta a los fenómenos de un infarto cardíaco. Cambios locales progresivos en el climaterio. Generalmente esto se debe a la falta de estrógeno. La piel de la vulva se adelgaza, la grasa subcutánea se empieza a atrofiar el perineo, disminuye el vello púbico, la pared vaginal se adelgaza, ya no va a haber células superficiales, entonces va a disminuir el índice cariopinótico de la mucosa vaginal, de las células de la mucosa vaginal, y por lo tanto disminuye el bacilo de Dorrelen y se modifica el pH vaginal. Esto es lo que favorece que las mujeres tengan infecciones vaginales a veces frecuentes. Cambios locales a nivel prácticamente genital. Por la falta de estrógenos, el útero se empieza a atrofiar, los ovarios se atrofian. Esto generalmente ya se ve en la etapa de la posmenopausia. Cambios generales. ¿Qué hace? La falta de deficiencia de estrógenos causa osteoporosis. Como nosotros sabemos, los estrógenos son muy importantes para la fijación del calcio en los huesos y a deficiencia de estrógenos, entonces la reabsorción ósea empieza a aumentar y entonces empieza a haber cambios de osteoporosis en la mujer. Hay desmineralización ósea, se incrementan el riesgo de los eventos cardiovasculares. ¿Y por qué? Pues ya vimos, ¿por qué? Porque están aumentadas los triglicéridos y las lipoproteínas de baja densidad. Aumentan los lípidos por la ausencia de los estrógenos. Cambios hormonales que ocurren durante el climaterio. Como dijimos anteriormente, la primera hormona que empieza a fallar en la etapa del climaterio es la inhibina. Bien, entonces, ¿qué es lo que puede suceder también? ¿Qué es lo que sucede más bien durante el climaterio? ¿Qué otros cambios de hormonas? Pues se encuentran que las hormonas gonadotropina, como es la FSH y la LH, empiezan a aumentar después de la menopausia. Empiezan a tener hasta niveles mayores de 40 unidades internacionales. Bueno, y la disminución progresiva del estradiol, de los estrógenos. Y por lo tanto, ¿qué pasa? La estrona se empieza a convertir en el principal estrógeno. Acuérdense que la mujer hay tres tipos de estrógenos principales. ¿Cuáles son? El estradiol, que es el principal estrógeno que se encuentra en la vida reproductiva de la mujer. El otro estrógeno que se encuentra es la estrona y principalmente a eso se convierte. Como ya no hay células de la granulosa, ya no se lleva a cabo la aromatización de quién, de la androstendiona y de la testosterona para convertirse en estradiol,
ya no se lleva a cabo. Y entonces, ¿qué va a pasar? La drostenodiona se convierte en estrona. ¿Sí? Y entonces, la acumulación de estrona a nivel, principalmente a nivel de tejido graso, ahí es donde se lleva más la conversión a estrona. ¿Qué otros cambios? Pues va a ir el aumento de los andrógenos periféricos, de los andrógenos endógenos, empiezan a subir porque ya no hay conversión a estrógenos, entonces los andrógenos empiezan a aumentar y de ahí el detalle de que las mujeres empiezan a tener vello en su cara, bigotitos les empieza a salir en la etapa del climaterio. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de que una mujer se encuentra en la etapa del climaterio? Pues lo principal, pues ustedes ya saben que es primero realizar una historia clínica adecuada. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que una mujer se encuentra ya con alteraciones de la falta de estrógeno. Y eso nos va a llevar a buscar qué es lo que debo de estudiar a las mujeres que están en la etapa del climaterio. Bueno, pues una de las situaciones para demostrar que una mujer se encuentra en climaterio, pues es que hay que hacer las determinaciones hormonales. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues que los estrógenos están disminuidos, la progesterona está disminuida. ¿Y qué dijimos de las hormonas, de las gonadotrofinas FSH y LH, cómo van a estar? Aumentadas. Muy bien, entonces eso es el principal dato que tenemos en la etapa del climaterio. Primero hacer una buena historia clínica y nos vamos a dar cuenta de, ¿cómo se llama?, de los síntomas que presenta esta mujer. Primero, si está en una etapa preclimatérica, entonces, premenopáusica, entonces nos vamos a dar cuenta que la mujer empieza a tener trastornos en el ciclo menstrual, por un lado. Por otro lado, la paciente generalmente nos empieza a decir, ay doctor, es que ya me enojo por cualquier cosa, doctor. Ay doctor, ya no quiero tener relaciones sexuales, doctor. Ay doctor, me canso ya mucho, doctor. Ay doctor, como que se me empiezan a olvidar las cosas. Ay doctor, en las noches hay los calores, ya no los aguanto. Vean cómo todos los síntomas, la mujer en una buena historia clínica los empieza a redactar, nos empieza a orientar. Nuestra mujer tiene que un déficit hormonal de estrógeno. Y entonces nos vamos a hacer una determinación hormonal y entonces vamos a encontrar estrógenos muy bajos, progesterona muy baja, podemos encontrar ¿cómo se llama? La hormona FSH y LH elevadas. Por otro lado, acuérdense, dentro de la determinación hormonal, siempre solicitar la hormona de prolactina. ¿Por qué la hormona de la prolactina? Ustedes se acuerdan muy bien que la hormona de la prolactina va a bloquear a la GNRH. Y si la hormona de la prolactina bloquea a la GNRH, pues vamos a tener también disminución de hormonas de FSH, LH y no va a haber estrógeno. Entonces, también por eso es importante determinar en una mujer climatérica cómo se encuentra su prolactina para descartar que no vaya a tener otro tipo de alteración. Papa Nicolau. El Papa Nicolau no es otra cosa más que tomar una muestra celular a nivel de las mucosas. Puede haber Papa Nicolau a nivel de la boca o, en este caso, en la mujer, pues se toma un Papa Nicolau, se toman muestras de células de la mucosa del cervix, ¿verdad? Del cervix. Incluso puede haber Papa Nicolau de la mucosa vaginal. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que un Papa Nicolau
pues nos puede dar orientación a que tenga una alteración a nivel celular del cervix o incluso también de la vagina, ¿sí? Entonces, en el Papa Nicolau, de una cosa vaginal, pues vamos a encontrar, y ya no vamos a encontrar células T superficiales, muy pocas células intermedias, y generalmente son unas células basales y parabasales. ¿Por qué? Porque el epitelio vaginal ya se adelgazó mucho por la falta de estimulación hormonal. Otros estudios que nos, que nos, que nos ayudan mucho en la etapa del climaterio, sobre todo para investigar que no tengan otro tipo de patologías que se llegan a presentar en la mujer climatérica. El ultrasonido, el ultrasonido nos puede orientar y vamos a ver los ovarios disminuidos de tamaño, atróficos. Los ovarios van a estar disminuidos de tamaño, van a estar atróficos. Recuerden el tamaño del ovario normal, 4 por 3 por todos. ¿Sí? Pero entonces estos ovarios van a estar de 2 por 1, 2 por 2, ya se encuentran disminuidos, se están atrofiando. Al igual que el útero también se encuentra disminuido de tamaño. La biopsia de endometrio, importantísima la biopsia de endometrio, porque la biopsia de endometrio nos da, aparte de que nos puede orientar que no tenga una patología a nivel del endometrio, nos orienta a la función hormonal, y entonces vamos a ver un endometrio atrófico, ¿verdad? Hay un endometrio atrófico por falta de estimulación hormonal. Colposcopía para descartar cáncer cervicuterino, una de las principales causas de muerte en la mujer, sobre todo en las etapas matérias. Por eso es importante completar todo este tipo de estudios. Tratamiento. ¿Qué es el tratamiento para la mujer climatérica? Lo más importante, hay que mantenerlas ocupadas, hay que darles terapia ocupacional. La terapia ocupacional es importantísima en la mujer climatérica. Mientras tenga una mujer que trabaje o que se dedique a hacer otras cosas, entonces la mujer va a notar que los síntomas que se presentan en el climaterio disminuyen mucho. A veces requieren terapias de apoyo, tienen a veces terapias de apoyo por el trastorno, ¿cómo se llama? Hormonal que tienen, por todos los síntomas que llegan a tener. Entonces, a veces incluso llegan a requerir terapia de apoyo. Pero lo más importante es la terapia hormonal de reemplazo. La terapia hormonal de reemplazo, ¿y qué es lo que se les tiene que dar principalmente? Pues hormonas. Hormonas. ¿Cuáles son las hormonas principales? Los estrógenos y la progesterona. Pero aquí hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Una cosa muy importante, si tiene útero o no tiene útero. Muchas mujeres que llegan a la etapa del climaterio, muchas de ellas llegan a esta etapa sin útero, por X causa, porque les quitaron el útero, le hicieron histerectomía, porque tenía miomatosis uterina, que porque se complicó el embarazo, el último embarazo se complicó y tuvo mucho sangrado y le tuvieron que hacer histerectomía, que porque tuvo cáncer cervicuterino a los 40 años, le tuvieron que hacer histerectomía. Entonces vean, ahí es muy diferente el tratamiento de una mujer con útero y una mujer sin útero. Entonces, una mujer que tiene útero, se le puede dar tratamiento hormonal y se dice que se le puede dar tratamiento hormonal hasta 5 años sin problema, pero hay que estar vigilando
vigilando el crecimiento del endometrio. ¿Y cómo voy a vigilar el crecimiento del endometrio? Por ultrasonido. Y ahí vamos a ver si si el endometrio está muy crecido, ¿sí? ¿Cuál es la manifestación? Que empieza a tener hemorragias la mujer, ¿sí? Y entonces, ahí está, tiene hemorragias, tiene polimenorreas, tiene hipermenorreas la mujer, y le estamos dando el tratamiento hormonal, pero ¿saben qué? Esta mujer le hago ultrasonido y el endometrio está bien grueso, agua. Entonces esa mujer tiene que una hiperplasia endometrial. Y eso puede estar ocasionado por el uso del estrógeno, de los estrógenos. Porque acuérdense que los estrógenos que hacen que prolifere el tejido. Entonces es muy importante. Tratamiento hormonal de reemplazo. Si la mujer tiene útero, solamente se le puede dar durante 5 años y hay que estarla vigilando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estrógeno puede hacer que el endometrio crezca, que tenga una hiperplasia endometrial. Vámonos con las mujeres que no tienen útero. Esas mujeres que no tienen útero se manejan más fácil. Hasta se dice que es más fácil manejar en el climaterio a una mujer que no tiene útero que a una mujer que tiene útero. Entonces, a las mujeres que no tienen útero, se les puede dar tratamiento hormonal sustitutivo o terapia hormonal de reemplazo, se les puede dar hasta 10 años. Y lo único que tenemos que hacer, hay que estar vigilando mamas, mamas. Quiero hacer claro, el estrógeno no causa cáncer, el estrógeno no causa cáncer, pero sí hay que estar, ¿cómo se llama?, vigilando a las mujeres, ¿verdad?, de mamas. ¿Cómo las vamos a vigilar? Por medio de una mastografía, es el principal estudio que se utiliza para vigilar el cáncer de mama, para vigilar y dar diagnóstico temprano de cáncer de mama. Entonces, toda mujer que no tenga útero y requiera tratamiento de climaterio, ¿sí?, con los estrógenos, se le puede dar sin problema hasta 10 años. Hasta 10 años se le puede dar. Solamente hay que estar vigilando mamas, sobre todo a las pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama, antecedentes familiares. Todas las mujeres, si tienen factores de riesgo para Alzheimer, aquellas mujeres que tuvieron accidentes cerebrovasculares, aquellas mujeres que empezaron a tener pérdida de memoria, está indicado darles la terapia hormonal de reemplazo. Esto va a aumentar su plasticidad neuronal y hacer mayor el contacto de las neuronas. Entonces, vea la importancia de la terapia hormonal de reemplazo. Que no se les olvide nunca. Y la mujer no tiene útero, puede durar hasta 10 años de tratamiento hormonal, pero siempre vigilando las mamas. Pero si la mujer tiene útero, pues nada, le doy el tratamiento durante 5 años. Medidas importantes para la prevención de osteoporosis. Anteriormente mencionamos que los estrógenos son muy importantes para que se fije el calcio del hueso. Bueno, pues cuando viene el climaterio, pues las mujeres empiezan a tener datos de osteopenia, osteoporosis, y qué es lo que podemos hacer en esta etapa del climaterio, pues suprimir, ¿cómo se llama?,
o darle medidas de prevención de todos esos factores de riesgo que hacen que el hueso pierda su densidad ósea. Entonces tenemos que suprimir alcohol y tabaquismo para prevenir osteoporosis. Es muy importante, dicen que salir al sol hace que se fije el calcio, ¿verdad? Es importante la que fije el calcio en el cuerpo. Se les dice que deben de disminuir la toma de cafeína y otro tipo de estimulantes. Hay que darle dieta rica en calcio, o si no, tabletas de gluconato de calcio de 1 gramo al día. Lo más importante, que se encuentre activa. Hay que evitar el sedentarismo. Yo conocí muchas pacientes con menopausia y me hicieron caso porque yo las mandaba, ¿saben qué, señora? Váyase a hacer natación. Las mujeres andaban felices, las mujeres con su actividad, sus huesos los sentían fuertes, no se sentían débiles, y su complemento, ¿cómo se llama? Estrogénico y calcio. Entonces, eso les ayudaba mucho, las reanima mucho a las mujeres. ¿Por qué? Porque el tener el hecho de osteoporosis las debilita mucho mentalmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mantenerlas activas. Claro, sin exagerar, sin caer en exceso, de que se fueran, ¿cómo se llama? Que se vayan a caer, que se vayan a lastimar. Ya saben ustedes de las fracturas de pelvis, después de los 50, de los 60 años, aumenta, ¿cómo se llama? La estadística de fracturas de pelvis. Cardiovasculares. Dicen que el estrógeno protege del infarto al miocardio, y es muy importante. Pero vamos a ver unos datos muy importantes que se le tienen que hacer durante el climaterio. Primero, pues hay que suprimir el tabaquismo. La otra parte, pues, lo ideal sería la mujer no llegada, ¿cómo se llama?, a un sobrepeso, ¿verdad? Eliminar la obesidad y tener una dieta, adecuada para no aumentar de peso. Hay que promover el ejercicio, caminata, natación, etcétera, pero siempre que se mantengan con una actividad, por lo menos unos 30 minutos diarios o hasta 2, 3 veces por semana mínimo. La dieta de 30 a 40 kilocalorías al día en mujeres activas y en las no activas de 25 a 30 calorías por kilo de peso al día. Hay que disminuir la sal. Ya saben que la hipertensión se llega a presentar muchas veces en la etapa climatérica también. Limitar el uso de comidas de contenido animal, sobre todo colesterol y grasas saturadas. Limitar las dietas con muchos carbohidratos. Se les recomienda mucha fruta, verduras y legumbres y dieta con antioxidantes y fibra. También disminuye el movimiento del intestino, disminuye el vaciamiento gástrico, disminuye el movimiento del colon. Entonces hay que darles fibra, mucha agua, muchos líquidos y antioxidantes. Sobre todo, acuérdense que a veces requieren apoyo terapéutico para poder manejar su estrés, porque a veces se encuentran muy irritables o a veces también muy deprimidas. Veamos algunos de los ejemplos de tratamientos que se llegan a dar. Tratamiento con estrógenos y progesterona. Un estrógeno y un progestágeno. ¿En quién lo vamos a dar? Fíjense bien, ¿en quién se va a dar? En mujer menopáusica, ya sea de la etapa pre o postmenopáusica, con útero o sin útero.
Y pues cualquiera de las dos lo podemos usar. Bien. Ventajas. Siempre administrar estrógenos de segunda generación o de tercera generación. Entonces, ventajas del etilil estradiol, administrarlo a microdosis. Y además que tiene combinado un progestágeno y eso va a proteger el crecimiento del endometrio. Y eso va a evitar que tenga sangrados por deprivación hormonal. ¿Sí? Entonces vean la importancia. Durante los primeros meses puede haber sangrados en forma de manchitas, pero después esto se corrige. Esto es muy importante, ¿sí? Sobre todo en la mujer que tiene útero, ¿sí? Le pueden dar este tratamiento combinado de estrógenos y progesterona y lo que va a hacer la progesterona va a evitar el efecto estrogénico para que el endometrio no sufra una hiperplasia endometrial. Uno de los ejemplos, etinil estradiol con acetato de norepinefrina, uno diario por 28 días. O se puede dar por 21 días y descansa una semana. 21 días y descansa una semana y volver a iniciar el tratamiento. También tenemos a la 17 beta estradiol, 2 miligramos con acetato de norepinefrina de 2.5 miligramos. Y el otro, el famosísimo Premarin, estrógenos conjugados naturales de 0.625 miligramos con medroxiprogesterona. Vean cómo estas combinaciones tienen un estrógeno y tienen un progestágeno. Lo que va a hacer el progestágeno va a evitar que el endometrio tenga una hiperplasia, que si llega a presentar su menstruación después del tratamiento, cada vez es menos el sangrado durante, ¿cómo se llama?, las menstruaciones que se lleguen a presentar hasta que desaparece. Esa es la importancia de este tratamiento combinado en la etapa peri y postmenopáusica. Dicen que después de 4 o 6 meses desaparece el sangrado. Este es otro tratamiento. Este también es un tratamiento estrógeno progestacional, pero es cíclico. Cíclico. Quiere decir el estrógeno, el progestágeno, que sería aquí en este caso la medroxiprogesterona, la progesterona y la clormalidona, que son progestágenos, nada más que se encuentran en la segunda mitad de la caja, o sea, la segunda mitad de, ¿cómo se llama?, del ciclo. O sea, que una caja de estrógenos conjugados naturales de 0.625 miligramos se va a tener desde la primera pastilla, son 28 pastillas del estrógeno y nada más son 10 o 14 pastillas o 7 pastillas de ¿qué? La medroxiprogesterona en la segunda mitad del ciclo. Entonces, esto está también indicado en toda mujer en etapa de la postmenopáusica, sobre todo con osteoporosis. No estimula al endometrio y a la mama, que son de las grandes ventajas. Y aumenta, este es el problema. Todo tratamiento hormonal puede aumentar el riesgo de tromboembolismo. Todo tratamiento hormonal. Por eso, una de las contraindicaciones absolutas para el uso de hormonales era que tuviera que antecedentes de cerebrovasculares, de tromboembolismo, o que tuviera insuficiencia venosa importante en las mujeres o varices. Entonces, en esas mujeres es muy cuidadoso manejar el tratamiento hormonal. Y aquí tenemos otras presentaciones de estrógeno con progestágeno. Hay muchos tipos de presentaciones. Ustedes ya
elegirán la más adecuada para cuando les llegue a tocar un paciente. También se llegan a utilizar tratamientos con estrógeno solo, sobre todo en aquellas pacientes que no tienen útero. Tratamiento, mujeres en etapa de la perimenopausia o posmenopausia que no tengan útero, solamente utilizar el estrógeno solo. Principalmente estas mujeres que tienen síntomas genitourinarios. La ventaja es que se va a la administración vía oral, se evita y los síntomas promotores. Los estrógenos se van a absorber adecuadamente y producen gran mejoría de los síntomas genitourinarios. ¿De qué estamos hablando? Por vía oral se puede dar el Premarin simple, que es estrógenos naturales conjugados de 0.625 miligramos en el día. Y también se puede usar parches de estradiol, igual uno cada 4 días. Pero vean la importancia, vean, pomada vaginal o crema vaginal que tiene estrógenos conjugados naturales, uno cada tercer día generalmente será. O también pueden dar estradiol micronizado, que son óvulos, cada semana o uno cada tercer día, dependiendo de la dosis. Pero aquí lo importante que quiero que vean que hay estrógenos para uso local a nivel vaginal, que es uno de los problemas que sufren mucho las mujeres en etapa del climaterio. Tienen síntomas genitourinarios muy importantes, y entonces si les dan ustedes sus óvulos o su crema vaginal, que la utilicen cada tercer día o cada semana, les va a ayudar muchísimo. Les evita infecciones urinarias y si llegan a tener relaciones sexuales no van a tener disparemia porque el estrógeno les va a ayudar mucho a nivel local vaginal. Y además de que se actúe adecuadamente y evita los síntomas de los síntomas vasomotores o bochornos. Progestágenos solos. También se puede dar el progestágeno solo, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, ya sea que tengan útero o no tengan útero. Sobre todo, el que yo más recomiendo es la tibolona. La tibolona es muy importante, les cae muy bien, es el ideal, uno diario, les cae muy bien a las mujeres en etapa de la posmenopausia. Muy bien, lo toleran muy bien y se sienten muy bien las mujeres. El único problema es que no elimina los síntomas vasomotores. Pero, importantísimo, ¿verdad? La tibolona hace que disminuya la presentación de colesterol. Es muy importante. Bien, entonces hablamos del progestágeno. ¿Sí? Está indicado a la mujer posmenopáusica con o sin útero. ¿Sí? Produce gran bienestar, sobre todo la tibolona, produce gran bienestar y evita la pérdida ósea, previene la pérdida ósea y también evita la hiperplasia endometrial. Desventajas. La única desventaja que debería ocasiona disminución transitoria del colesterol bueno, o sea, del colesterol de alta densidad. Esa es la única desventaja que tendría que tener. Y que no quita los síntomas vasomotores. Se toma una diaria continuamente. También se puede administrar
eroxiprogesterona, normalizona, etcétera. El uso de estos medicamentos que ya los vimos es los moduladores selectivos de receptores estrogénicos, el raloxifeno, que lo vimos, el tamoxifen, moduladores de qué? Moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, los SERM, SERM, moduladores selectivos de estrógenos, de los receptores estrogénicos. El raloxifeno ¿cómo se llama? Se utiliza muchísimo porque dice que ayuda para la osteoporosis, ayuda mucho para la osteoporosis el raloxifeno en la etapa del climaterio y además de que ayuda para la osteoporosis, fíjense lo que hace, protege a la mama, protege a la mama porque es un modulador selectivo de receptores estrogénicos. Entonces dice que protege los efectos del estrógeno. Entonces es un buen candidato el raloxifeno para su uso para la osteoporosis en la mujer menopáusica. El único problema es que los síntomas vasomotores se pueden seguir presentando. El otro medicamento que es un modulador selectivo de receptores estrogénicos, un modulador es el tamoxifen. El tamoxifen también es muy importante, sobre todo que se llega a utilizar para mama, para aquellas mujeres que tienen mastopatías fibroquísticas o incluso en cáncer de mama, se llega a utilizar el tamoxifen. Y es muy importante en el uso como modulador selectivo en la mujer menopáusica. Otro de los tratamientos que se dan en la etapa climaterio, el que también tiene un buen resultado, son los fitoestrógenos de origen vegetal, las llamadas isoflavonas. Hay de diferentes presentaciones, de diferentes dosis, pero sí se ha visto que tienen efecto y sí ayudan a la mujer en la etapa del climaterio. Se dice que se une a los receptores estrogénicos, principalmente los beta, y incluso se puede recomendar isoflavonas que se contienen en los alimentos, sobre todo la soya. Entonces, importantísimo, los estrógenos son cardioprotectores. Por eso en la mujer climatérica es más frecuente los infartos. Entonces, los estrógenos son cardioprotectores. El uso de estrógenos ayuda para el cervix y la vagina, sobre todo a nivel local, como es las pomadas o cremas vaginales. Entonces, es muy importante también que ayudan a los síntomas génito-urinarios. Los estrógenos ayudan a que se filtre el calcio y también se recomienda darlos juntos con el calcitriol para prevenir la osteoporosis o darlos junto con raloxifeno para prevenir la osteoporosis. El déficit de estrógenos ocurre después también de la menopausia, también a nivel hepático. En el climaterio se aumenta el catabolismo de las lipoproteínas de baja densidad y esto es lo que llega a provocar los fenómenos de arteriosclerosis y además de que disminuye la producción de lipoproteínas de alta densidad.
o sea, las lipoproteínas protectoras. Los estrógenos revierten estos mecanismos. Por eso es importante la terapia de estrógeno. Factores de riesgo para accidentes cerebrovasculares. Factores de riesgo para accidentes cerebrovasculares. Obesidad, sobre todo si tiene diabetes, que sean hipertensos, que tengan hiperlipidemia, que tengan el colesterol alto, que tengan las lipoproteínas de baja densidad aumentadas. Todo esto son factores de riesgo para un accidente cerebrovascular. El aumento de qué? De los lípidos, la hiperlipidemia. Además de que se encuentra en estos casos, están disminuidas las proteínas que protegen, lipoproteínas de alta densidad, que es la HDL. Aquí están los niveles normales del HDL, no mayor a 50 miligramos por mililitro. Y sobre todo el tabaquismo, son factores de riesgo para accidentes cerebrovasculares. Entonces, vean cómo una paciente diabética, obesa, hipertensa, con epidemia, pues esa mujer hay que manejarla con mucho cuidado, ¿sí? Requiere a veces de tratamiento, ¿cómo se llama? Estrogénico. Lo malo que a veces el estrógeno llega a aumentar de peso. Por eso hay que saber muy bien todos estos factores. Los trastornos, que es uno de los malestares frecuentes que se llegan a presentar desde la etapa premenopáusica hasta la menopausia. Incluso muchas mujeres en etapa posmenopausia temprana siguen teniendo bochornos. Incluso toda su vida la siguen teniendo los bochornos. Y esto se debe a la disminución de los estrógenos, ya que los estrógenos van a actuar a nivel del sistema nervioso central y a nivel de los centros termorreguladores del hipotálamo, lo que va a ser una inestabilidad de neurotransmisores para la termorregulación orgánica. Esto es importante, por eso es importante el tratamiento. Acuérdense, tamoxifeno y raloxifeno pueden causar bochorno, aunque son muy buenos para la osteoporosis, pueden causar bochorno, aunque sean muy buenos para ayudar a la osteoporosis, que lleguen a proteger a mama, pueden causar los bochornos. Y hay un medicamento que se llama Peralapride, y Peralapride es un nombre comercial Algreal, se toma uno por día, son cápsulas de 100 miligramos, y es un antagonista de la dopamina a nivel central y ejerce su efecto principal a nivel de los centros termorreguladores en el hipotálamo, y esto hace que disminuyan los bochornos, además disminuye el LH y aumenta la prolactina. Entonces vean, este es un tratamiento también importante. Entonces, en resumen, para que no se les olvide, la etapa del climaterio se divide en etapa premenopáusica, se divide en menopausia, se divide en posmenopausia. En la etapa premenopáusica, en la etapa de premenopausia, lo primero que se llega a presentar son los síntomas de trastornos sexuales. También puede haber trastornos de irritabilidad, depresión, flacidez de mama, etc. La etapa de la menopausia se caracteriza porque ya la mujer tiene 12 meses sin presentar su menstruación. Y en la etapa de la posmenopausia, ya los datos principales son a nivel genitourinario. ¿Qué hay? Atrofia genital, atrofia de útero, ¿verdad? Hay que síntomas genitourinarios, ¿verdad?
se siguen presentando los síntomas vasomotores, la piel se adelgaza cada vez más y se hacen presentes los fenómenos arterioscleróticos y se predispone a un infarto al miocardio o incluso hasta accidentes cerebrovasculares. El tratamiento, bueno, para su diagnóstico, pues ya vimos hacer un perfil hormonal, ya vimos que nos puede dar de utilidad un ultrasonido para ver úteros y ovarios, a ver cómo se encuentra. ¿Qué más nos puede haber? Es importantísimo tener su papa Nicolau, tener una colposcopía, descartar siempre cáncer de seno uterino. Es muy importante hacerse su mastografía, es el único estudio que detecta cáncer de mama en etapas iniciales, la mastografía. Por eso es muy importante en todas las mujeres que entren a esta etapa su mastografía anual. Y otra cosa tenemos importante, principalmente serían los estudios. Y como tratamiento, ahora sí que hay que valorar los factores de riesgo que tenga la mujer, pero está indicado el uso de estrógeno. El estrógeno no causa cáncer. El estrógeno no causa cáncer y se puede dar. En una mujer que no tiene útero, se puede dar estrógeno, ya sea solos o combinados, durante 10 años, siempre y cuando se esté vigilando mamas, ¿verdad? Y en la mujer que tiene útero durante 5 años, siempre y cuando vigilando útero y mamas. Bien, eso es lo que corresponde a climaterio. Preguntas, jóvenes. Preguntas. No. No, doctor. ¿Sí me escucharon bien? Sí. Sí. ¿Dudas? Quiero que me digan. Mándenmelos por chat. Preguntas, Osvaldo. ¿Qué? Preguntas que me Ya quieran pasó, decir. para los bochonos es Veralapride. Veralapride, sí, que puede utilizar, pero el mismo estrógeno, si tú lo utilizas, le quita el bochorno, ¿verdad? Doctor, Sí, estaba leyendo ahorita y dice que suspendieron la venta del medicamento hace un año. ¿de quién? Veralapride. Veralapride, Ajá. sí, antes se utilizaba mucho y nomás lo daban por 6 meses, pero pues está indicado el simple hecho de que ustedes tomen, bueno, indiquen estrógenos, eso les quita los bochornos, ya sea solos o combinados. Pa. El primer medicamento que se utiliza para tratamiento del climaterio son los estrógenos, son las hormonas. ¿Qué es lo que le hace falta? Hormonas, ¿no? Pues hay que darle hormonas, pero con vigilancia nada más. Y nomás hay que tener en cuenta los factores de riesgo. Pero los estrógenos mantienen a la mujer bella, sana, activa durante toda su vida. Yo les doy a mis pacientes estrógenos hasta los 50 años, 55 años, siempre y cuando la requiere yo de como que no tengan factores de riesgo y cómo se llama vigilando mama y útero. Entonces, se la pasan felices las mujeres. Como si fueran quinceañeras a los 50 años. Bien, preguntas.
No los escucho. Todo bien, Ninguna duda, profesor. no hay dudas. Sí, dime. No escucho. No hay dudas. Todo bien, doctor. Bien. No hay dudas, doc. Nos veríamos cuando. Pues mañana, ¿no? A las 8. Mañana a las 8. ¿Qué tema quieren que veamos? ¿No tocaba cáncer? Pues si quieren vemos cáncer de mama, cáncer uterino, o quieren que repasemos útero que no vimos, que se los dejé que lo vieran Mejor ustedes. repaso. Quieren que veamos Mejor útero, repaso. Útero. vemos útero que no lo vimos mañana, ¿de acuerdo? Sí, Bueno, que tengan buena noche, que descansen. igualmente. Igualmente, Igualmente, doctor. profe. Nos vemos mañana.